En este caso, el Museo de las Mujeres Chile se complace en conversar con Beatriz Cantero, una penquista, una chilena, una barcelonesa, ya no sé cómo ella se autodefine, ¿ya? Este encuentro cómplice se enmarca dentro del 6º aniversario del Museo de las Mujeres Chile, ¿ya? Así que tiene una gran connotación. Llevamos 6 años desde el año 2018, junio del 2018, cuando se inició este sueño que cada vez se va concretando más. ¿Ya? Entonces acá estamos con Bea Cantero y otra Bea, nuestra Bea del museo, así que esperamos que sea una conversación grata. Y para comenzar, me gustaría, Bea, Bea Cantero, en este caso, vamos a jugar con los Bea, eh, que nos contaras, digamos, tu primer acercamiento con el feminismo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, queridísima amiga, y honradísima de estar en este programa con el Museo de las Mujeres Chile. Como buena penquista estoy contentísima de poder saludarlas a ustedes y a las personas que nos escuchen. Eh, desde la historia personal que me tocó vivir, porque como tú bien decías, somos contemporáneas, nací en Chile, me tocó vivir en dictadura y esto implica que empecé muy jovencita a vincularme a los movimientos políticos y desde ahí siempre surgía la pregunta de por qué somos tan pocas las mujeres dirigentes, por qué la Federación de Estudiantes, la mayoría son compañeros. Y era una intriga, pero como lo más importante era derrocar la dictadura, eran preguntas que quedaban pendientes. Pero sin embargo iban como cada cierto tiempo haciendo ruido. Entonces, al calor de estas preguntas de dónde están las mujeres, qué pasa con nuestras reivindicaciones, por qué no participamos tanto en lo formal o en la primera plana, porque sí que siempre participamos en toda la parte del sostén de las actividades, nos reunimos con un grupo de compañeras y en paralelo con que estaba inaugurándose los estudios de las mujeres en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Concepción, con el posgrado que dirigía Ivette y Patricia. Eh, Paralelo a eso, un año antes habíamos creado un grupo que se llamaba Cuyendomo, Luna Mujer, con grandes amigas, Yerin, Maritza, varias más, éramos como 8 o 10, eh, y nos interrogamos acerca de esta situación y empezamos a leer en conjunto. Nos juntábamos en el pastito de la universidad a hacer lecturas y con el apoyo y yo creo que con la muy gran solidaridad de la Carmen Durán, que nos fue prestando libros, nos dimos cuenta que éramos feministas. Y ahí fue como un auto darse cuenta y autodenominarse con conciencia feminista y entender que no solamente vivíamos la discriminación de clase, sobre la cual estábamos muy concienciadas y muy combativas, sino que también estaba este desequilibrio de poderes en términos de género. Entonces ese fue como el punto de partida. A partir de ahí me vinculé y fui parte del movimiento feminista en Concepción hasta que terminé la carrera de bioquímica y me fui a Santiago a hacer la tesis y ahí me vinculé a La Morada y a los grupos de estudio con Margarita Pisano, Eda Gaviola y muchas otras. Entonces es un feminismo muy temprano el que milito y el que siempre ha sido parte de mi accionar. Luego ya te cuento la trayectoria de cuando crucé el charco. Súper, Bea, súper clarito. Y hartos años en esto, ¿no? Eh, Montones. Oye, bueno, después le doy el pase a Bea, a Bea Judith, ¿ya? Beatriz Barra. Y me gustaría que me contaras, que nos contaras, digamos, cómo es esto de que, porque tú te vas, digamos, ya también bastante joven, tomas la decisión de salir a estudiar, ¿cierto? Y en este caso terminaste radicándote en Barcelona, ¿ya? Eh, y cuéntanos de tus estudios, cómo esos estudios, hacer bioquímica y hacer unos estudios de posgrado, de doctorado y de máster primero y de doctorado posteriormente, se vinculan, digamos, eh, con tu opción, con tu mirada, con tu acción feminista.
Claro, yo estudié bioquímica en la Universidad de Concepción, hice la tesis en fisiología vegetal en la Universidad de Chile, en un laboratorio de plantas, y empecé a trabajar en la USACH y empecé a trabajar de profesora de biología celular sin saber hacer clases, porque evidentemente en las universidades en Chile en esa época, espero que ya se haya cambiado un poco eso, la gente que daba clase eran científicos, artistas, profesionales del área, pero no eran personas que hubiesen tenido alguna preparación sobre cómo enseñar. Y todos recordamos y todas recordamos nuestras clases en la universidad que eran bastante magistrales, tradicionales y realmente con metodologías muy del siglo XIX. Esto me empezó a producir malestar porque me daba cuenta que estaba repitiendo un modelo que no quería, que a mí como estudiante no me había resultado útil. Eso, combinado con la tremenda suerte que tengo de tener dos padres que fueron profesores de liceo, de literatura, que en casa conversaban sobre Paulo Freire, sobre la pedagogía del oprimido, sobre la necesidad de la participación del estudiantado. Pero claro, eso cómo se traslada a la universidad y al campo de las ciencias. Y esa pregunta me hizo buscar venir a estudiar a Europa porque encontré un grupo de didáctica de las ciencias que había en la Universidad Autónoma de Barcelona con la doctora Mercedes Izquierdo, que justamente tenía muchos análisis y muchas reflexiones teóricas sobre lo que para mí era una intuición, que era posible enseñar ciencias de otra manera, que era posible que las ciencias fuesen una posibilidad de una acción para todos y no para una élite. Entonces yo creo que claramente ahí hay un compromiso bastante de clase y bastante feminista también, porque las ciencias son un ámbito del conocimiento que está muy masculinizado, que lamentablemente es muy androcéntrico, y eso determina que en casi todas las facultades la mayoría de los decanos sean hombres, la mayoría de los jefes de grupos de investigación sean hombres. Yo tuve la suerte de tener una directora de tesis de bioquímica mujer, la Luz María Pérez, de máster y doctorado mujer, la Mercedes Izquierdo, pero sin duda esto no es la norma en el área científica. Entonces, de alguna manera, me cambié de área porque me gusta esto de las fronteras y me cambié desde las ciencias experimentales exactas a las ciencias humanas, lo que implicó un tremendo aprendizaje porque yo realmente era bastante ignorante respecto de historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, epistemología de la ciencia, y fueron cosas que tuve que ir aprendiendo. Me acuerdo la sensación de haber estado en la biblioteca, llegando de Chile a la biblioteca de la Autónoma y decir, uy, todo esto tengo que leer y cuando, no, es como inabastable, ¿no? Es como que no voy a terminar nunca de aprender psicología, bueno, todo este tipo de cosas que eran para mí muy desconocidas. Y, y en este camino siempre me interesó la, el trabajo con la población y el trabajo. En Chile yo estuve trabajando en una ONG para hacer educación sobre SIDA y VIH. Y entonces mi tema de investigación en el máster de didáctica de la ciencia fue justamente analizar lo que decía la prensa sobre el SIDA, porque me parecía que la prensa es una herramienta muy para todo el mundo, lo que lee todo el mundo sobre un tema. Hace 20 años el VIH era bastante más complicado que ahora es una enfermedad crónica que se puede tratar. En ese tiempo pues se corría peligro de vida, era mucho más dramático. Y entonces estudié y me vinculé a trabajar todos los temas de divulgación científica, que siempre también son algo que me ha interesado muchísimo. Y una vez terminado el máster dije, bueno, pues muy bien, ya que terminé el máster, hago el doctorado, pero por fin voy a poder juntar dos pasiones que son las ciencias experimentales y el género. Y entonces me propuse, después de una trayectoria bastante larga y no sin inconvenientes, porque no hay ninguna tesis anterior a la mía que haga esto, estudiar cómo incorporar la perspectiva de género en el área de la enseñanza de las ciencias experimentales. Y fue un trabajo muy hermoso, pero muy arduo, porque hay pocas experiencias en español, en castellano, sobre esto. En general, las feministas anglosajonas son las que más habían trabajado hasta el momento en este ámbito.
y entonces, bueno, pues tuve el privilegio de irme a Inglaterra. La Consuelo ahí facilitó mucho que pudiera conocer grupos en Inglaterra, conocí grupos en Suecia y me di cuenta que justamente este déficit de mujeres en las carreras científicas tiene que ver con la estructura patriarcal de las ciencias experimentales, pero no con que las mujeres no nos interese la ciencia o que la ciencia no es para las mujeres, sino que hemos sido históricamente invisibilizadas. Sobre eso versó entonces mi tesis doctoral, que significó entrevistar, bueno, después de muchísimo esfuerzo, a un grupo de profesores y profesoras para indagar sobre cómo lo hacían, cómo incorporaban la perspectiva de género en las clases de ciencias experimentales de secundaria en Cataluña. Y llegamos, así, te doy un brevísimo resultado porque es muy complejo, pero en general veíamos que la incorporación de la perspectiva de género tenía que ver, por una parte, con un área de qué enseñar de contenidos científicos, y que en ese sentido era la historia de la ciencia, uno de los recursos más utilizados, hablar de mujeres científicas, hablar de justamente estas experiencias de personas o de grupos de personas que habían contribuido y que no eran visibles. Por otra parte, hablar de algo que nosotros llamamos saberes feminizados, que no femeninos, y hemos tenido una discusión bien grande con una amiga, con Nuria, porque son saberes que las mujeres hemos desarrollado que no nos vienen dados naturalmente, sino que culturalmente, que son los saberes que son científicos, que tienen que ver sobre los cuidados. Por ejemplo, los saberes de la cocina, de la conservación de alimentos, los saberes de las mujeres hierbateras que utilizan medicinas tradicionales, hierbas para curar, que es el origen de la farmacología. Entonces hay una cantidad de saberes enorme que ha ido pasando de generación en generación, de abuelas a nietas, que son científicas, que no tienen ese reconocimiento, pero que sí han contribuido al bienestar de la humanidad. Y por último, dentro del que enseñar, también estaba todo el aspecto valórico pues, la justicia social, la equidad, las relaciones no violentas, en fin. Y por otro lado, la otra gran área era el cómo enseñar, porque también desde el punto de vista metodológico hay distintas estrategias. La primera y la más básica, tal vez la más visible y la más como que aquí se ve más sencillo, ¿no? Y hay muchos manuales, es el lenguaje no sexista, porque como sabemos que el lenguaje crea realidades, sabemos que si no se nombra en femenino o en una palabra que sea colectiva, no nos incorpora. Entonces ya estamos hartas de decir que hay que usar palabras que sean de grupo colectivo, profesorado, estudiantado, y no los estudiantes, porque los estudiantes no somos las estudiantes, porque los profesores no incluye a las profesoras, y si dice profesorado, se soluciona. Entonces, esta primera parte, existen aquí muchos manuales de uso del lenguaje no sexista en las universidades, y eso es algo, un recurso que se usa mucho. Todos los profesores que entrevistamos y profesoras lo utilizaban. También hay otra área que que llamamos gestión no sexista de las clases. Y esto implica, por ejemplo, que en ciencias, porque esta investigación está orientada al área de las ciencias experimentales, se hace mucho trabajo de laboratorio, y en el trabajo de laboratorio se trabaja en grupo, y en los grupos hay que repartir ciertas tareas. Generalmente, si no hay una mirada que sea sensible al género, los grupos se organizan de manera que los chicos manipulan los equipos y las chicas toman notas en una continuación de los roles que están definidos como de cuidado para nosotras y de actividad para ellos, ¿no? Por lo tanto, una acción concreta que profesores y profesoras de ciencias pueden hacer para gestionar mejor su aula es repartir los roles de manera equitativa, que sea rotativa, que sea que a todo el mundo le toque, trabajar con instrumentos o tomando notas, porque los chicos tienen tan mala letra que no pueden tomar notas. No, tienen que aprender que también parte del trabajo científico es hacer el reporte de una manera adecuada. Y el uso de la palabra, también la gestión del tiempo que hablan chicos y chicas en un aula, es un dato que nos da pistas sobre los roles que se ejercen. Entonces, el profesorado que es sensible al género, lo que hace es fomentar que las chicas participen
preguntarle más a ellas, gestionar si los chicos que no, espontáneamente siempre quieren opinar, pues se calmen un poco, participen a veces, pero no siempre, tampoco es quitarles la palabra, pero sí gestionarlo de una manera más democrática. Entonces, eso es en general, así muy en resumido, lo que conseguimos hablar de la investigación en la investigación con el profesorado. También hicimos una investigación bibliográfica en que analizamos las revistas más importantes de didáctica de las ciencias para ver también cuáles eran los temas que aparecían. Evidentemente había pocos artículos para lo importante que es la didáctica a día de hoy y en general, digamos, vimos en cuáles revistas, cuáles temas eran los preponderantes, que también nos servía para situar que en las revistas anglosajonas sí había el tema de género. En cambio, Enseñanza de las Ciencias, que es la única revista como más importante de didáctica en castellano, tenía muy poco. Esto afortunadamente ha ido mejorando, pero muy lentamente para nuestro gusto. Entonces, desde el punto de vista de la didáctica, eh, luego generamos, mientras yo hacía la tesis doctoral, un grupo de investigación en la facultad que se llamaba Género, Ciencia y Enseñanza de la Ciencia, y produjimos bastante material didáctico para profesorado de investigación, por una parte de los roles de género en el aula de clase, entrevistamos estudiantado, hicimos materiales sobre algunas científicas, bueno, en fin, estuvimos muy activas hasta que se jubiló la Merced y hasta ahí llegó el grupo, porque es lo que tiene la universidad, ¿no? Que tiene esta estructura jerárquica. Pero bueno, de todas maneras hemos continuado trabajando, pero sin el aval del grupo. Del grupo. Oye, qué increíble historia. Ya tantas veces que hemos conversado, pero hay partes que la desconocía. Así que eso es lo entretenido también de esta conversación. Entonces, ahora yo te voy a llevar a un tema que obviamente está todo ligado, ya sabemos, por las opciones que uno toma, que una toma. Eh, pero me gustaría que Beatriz un poco te llevara por ahí y nos gustaría saber tu activismo y artivismo. Bea, te doy la palabra entonces. Gracias, Uca. Sí, súper interesante lo que nos plantea Bea en base a su experiencia y trayectoria de investigador activista, porque por lo que nos comenta no está disociado, sino que cómo las feministas investigamos, pero también desde el activismo queriendo impactar en las comunidades, en este caso las comunidades educativas, en un tema tan importante como son las mismas luchas por la descolonización, la despatriarcalización. Nosotras igual queríamos consultarte o preguntarte acerca de cómo tú ves esto de la precarización de la vida, porque sabemos que la precarización de la vida tiene rostro de mujer, lo sabemos por la experiencia propia, pero también por las millones de investigaciones, estudios, estadísticas que lo señalan. Pero la precarización de las mujeres migrantes es un tema donde se agudiza esta situación. Y como sabemos que tú eres migrante allá en el Reino de España y que una de tus militancias es apoyar, acompañar a otras mujeres migrantes, nos gustaría que nos comentaras cómo son estas luchas que tienen las mujeres migrantes, qué es lo que, cómo se están organizando, con quiénes establecen alianza y también desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las claves que deberíamos discutir los movimientos de mujer y feminista como para hacer un poco carne o encarnar esta consigna tan relevante de los feminismos que dice por un feminismo antirracista? Así es, realmente yo creo que el hecho de emigrar te permite una distancia para poder observar la propia vida y la propia realidad de una manera mucho más amplia. Yo creo que yo tomé conciencia de muchos aspectos de mi realidad al migrar, de los cuales no era consciente cuando estaba en Chile. Por una parte, evidentemente, de los privilegios, porque llegar aquí a estudiar con un visado de estudiante, con permiso de residencia, aunque fuese precario y todo, pero era un papel legal que decía que yo podía estar aquí.
No es lo mismo que llegar en una situación de migración de manera irregular. Y esto determina muchísimo las condiciones de vida a las que uno se puede enfrentar. La migración es un fenómeno de toda la vida. Sabemos que el mundo ha migrado siempre desde el África, desde nuestros antepasados, desde la Eva mitocondrial hasta ahora, siempre, porque migrar es esencialmente una actividad humana también, ¿no? Buscar nuevos lugares. Y más aún en un mundo en que esta dicotomía norte-sur, países desarrollados a costa de la explotación de los países del sur, es cada vez más evidente. La migración por razones de urgencia, porque hay muchas migraciones, ¿no? La gente no solamente migra por temas económicos, pero sin duda el de temas económicos o de, de expoliación en su propio país que obligan que mucha gente migre. Ahora mismo le sumamos a eso la migración climática. Son hechos que realmente configuran una realidad bastante difícil, porque la Europa Fortaleza tiene todo un sistema de control de fronteras que es muy duro, que es muy eh, hipócrita, porque por otra parte Europa necesita mano de obra migrante. Las personas que cuidamos a la gente mayor o a la niñez en Europa somos mujeres migradas, la gran mayoría. El, la gran mayoría de cuidados se recae sobre las espaldas, las cabezas y las manos de mujeres migradas. Pero si no tienes papeles, quiere decir que lo vas a hacer más barato, más precario y en una situación mucho más ventajosa para el sistema capitalista. Entonces, esa es la realidad de haber llegado y darme cuenta que estas desigualdades estructurales son tan violentas, ¿no? Y con un grupo de compañeras que habíamos tenido la misma situación de privilegio de poder migrar con papeles, nos dimos cuenta que habíamos podido detectar el circuito de cómo se hacen los papeles, de qué trámites hay que hacer. Teníamos acceso a información que muchas otras compañeras no tenían. Entonces decidimos hacer una asociación que es de ayuda mutua, porque nosotras somos una asociación que no nos ponemos a trabajar para las mujeres migradas, sino que somos mujeres migradas trabajando con y para, pero al mismo tiempo somos parte también de lo mismo, mujeres migradas. Esto nos pone en una situación súper distinta de otras asociaciones que ayudan en un papel mucho más asistencial, ¿no? Y de una manera vertical con una especie de, bueno, de buenismo que no es el que nosotras promulgamos, sino que nosotras estamos en Mujeres Palante, que es una asociación que ya tenemos 16 años de vida, creando un espacio para compartir, para ayudarnos mutuamente, para desarrollarnos, para defender nuestros derechos, para alzar nuestra voz y para denunciar el sistema patriarcal y racista en el que vivimos. Una de las grandes luchas ha sido la denuncia de la existencia de los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, donde son detenidas las personas por el mero hecho de no tener un papel que autorice que esté en este país o en cualquier país de Europa en realidad. También hemos estado justamente apoyando una campaña muy hermosa que se hizo, que se llamó Regularización Ya, en que muchísimos colectivos de personas migradas trabajamos para juntar más de 600.000 firmas. Se necesitaban 500.000 firmas para esta iniciativa legislativa popular, una ILP, que es Regularización Ya, y al juntar estas más de 500.000, 600.000 firmas, logramos que esto entrara a estudiarse en el Parlamento. Evidentemente, falta mucho todavía por recorrer, pero el primer paso, que era bastante, lo logramos y creo que ha sido una experiencia de lo que tú comentabas, ¿no? De enredarse con otros colectivos, de compartir la lucha, de poder salir juntos y juntas a buscar firmas. Fue un tiempo de mucho activismo, muy importante para nosotros. Y también nos vamos involucrando en todas las luchas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de las mujeres que están en situación regular o irregular, pero que tenemos esta etiqueta de migradas o racializadas, porque también hay gente que es hija de personas migradas, pero por su color de piel, por su etnicidad marcada, pues son tratadas de otra manera. Y en esto, claro, también yo analizo mis propios privilegios, porque a mí jamás me han parado en la calle para pedirme documentos,
porque tengo esta cara que pues, puede pasar por europea, lo que es un privilegio, porque evidentemente no es que yo quiera tener el privilegio, pero es como te lee el resto de la gente, ¿no? Y sin embargo, salgo con una persona dominicana que siempre, siempre la detienen y le piden documentos, porque está esta detención o este control por perfil étnico que es brutal. Entonces, nosotras creemos que es muy importante que toda la sociedad aquí que esto es algo que es no menor, ¿no? Porque el trato que se le da a las personas que migran en cayucos es realmente inhumano, es absolutamente despiadado. El Mediterráneo es un cementerio de muchísimas vidas que se han ido quedando ahí por la necesidad de cruzar, y es muy, muy terrible realmente. Entonces aquí, claro, tenemos esta asociación que hacemos todos los esfuerzos para defender los derechos a nivel de incidencia política, a nivel de declaraciones, de protestas, pero también de ayuda concreta entre nosotras, de hacer red, por ejemplo, para regularizar la estancia de forma legal se requieren ahora mismo 3 años, o sea, se pide que estés 3 años en situación irregular, o sea, 3 años trabajando en el trabajo sumergido, porque tienes que trabajar, evidentemente no vas a vivir del aire, en situación de no pasar por determinados lugares porque te pueden detener, etcétera, etcétera. Y después de eso, después de esos 3 años, si haces unos cursos, que nosotras por supuesto que ofrecemos para que la gente los pueda hacer más fácilmente, de idiomas. Aquí en Barcelona se habla el catalán, entonces tenés que hacer una cantidad de horas de catalán, una cantidad de horas de aspectos legales y otra cantidad de horas de conocimiento de la sociedad catalana. Eh, y esos cursos, más el informe de una trabajadora social que diga que tienes un arraigo, puede permitir un arraigo social. Y una oferta de trabajo, una oferta de contrato. Bueno, todo es muy complejo, pero eso se puede lograr a tener. El problema es todo este tiempo muerto que hay antes de los 3 años y que, en que la gente tiene que trabajar en la economía sumergida. Y bueno, para nosotras ha sido muy interesante también el poder darnos cuenta que como latinas, porque Mujeres Palante nació de la comunidad colombiana, de ahí se abrió y ahí me sumé yo, otras compañeras mexicanas, en fin, de otros lugares, pero llegar a comunidades que no son castellano parlantes ha sido un desafío muy grande, porque son personas que están en situación de mucha más exclusión todavía. O sea, también ofrecemos clases de alfabetización, de castellano, porque la comunidad marroquí, la comunidad pakistaní, de la India, de África, pues habla otros idiomas, otros dialectos y necesita poder comunicarse. Lo primero que hay que hacer es vencer esta barrera idiomática, ¿no? Para poder eh, buscar un trabajo de manera adecuada. Y es muy hermoso, la verdad, porque en realidad no es un trabajo de ayuda al resto, sino que es como de ayuda entre todas. Y todas nos ayudamos a todas y todos aprendemos muchísimo. Yo estoy a cargo del área en esta entidad de trabajo de prevención de violencias de género y tenemos otro equipo paralelo de compañeras que hacen atención a víctimas, bueno, personas que transitan violencia de género. Y claro, la situación de las violencias de género en el caso de las mujeres migradas es aún más dramática, porque está la falta de red, a quién acudes, cómo acuden. Entonces, es muy importante que este boca a oreja que vamos haciendo circule y finalmente ya después de 16 años las compañeras nos conocen, nos derivan amigas, o sea que hay un movimiento de acogida muy, muy hermoso, muy bonito. Entonces ahí estamos, en la lucha antirracista, pues muy comprometida y muy contenta. Yo creo que lo más hermoso de Mujeres para Adelante es el espacio de militancia y de respeto que hay entre todas nosotras. Gracias, Bea. Oye, y en ese espacio que yo conozco, que está lleno de fotografías y de imágenes, de propaganda también. Te quería preguntar, ¿hay algún lugarcito para el arte Sí, o no les da tampoco el tiempo? No o les da sea, porque hacen a ver, muchísimas que cosas, las ¿no? cosas son urgentes, pero que el arte es una herramienta fundamental para, para poder soñar y para poder estar mejor. Y la cultura sabemos que es muy sanadora. Entonces, tenemos, por ejemplo, talleres de arte terapia en que hay compañeras que hacen
distintas propuestas, depende de la compañera que llegue. Alguna hace cerámica, alguna ha hecho, hay un taller de bordado, por ejemplo, que es súper hermoso porque es juntarnos a bordar y junto con bordar en colectivo, cada cual su pieza, pues se va hablando y se va construyendo esta comunidad. De pintura también ha habido, ahora estamos haciendo, hace tiempo se hacen ya unos talleres de lectura feminista, en que ahora estamos leyendo justamente autoras latinoamericanas jovencísimas que viven aquí. De chilena es la Daniela Catrilao, pero hay muchas otras que yo no conocía, que ha sido muy bonito descubrir. Mira, qué Eh, bueno. y Ojalá que vamos lo ahí, supiera la Daniela. sí, sí, Ah. que, que, que es bonito. Y vamos a hacer también uno de poesía, así que seguramente te vamos a leer en algún momento. ¿Puedo ir? Oye, Fantástico. gracias. Mira, y por ahí que nos queda un temita que tiene que ver, digamos, con el contexto en el que tú estás en este minuto, ¿ya? Que yo veo ahí un cartel de la contrabanda, entonces quiero, Exacto. no sé, Bea, te doy el pase ahí para que le cuentes, o sea, Te le cuento de preguntes, digamos, contrabanda. Mira, de contrabanda. Ya contrabanda ve, es o una sea, radio. pero también a la Bea que por ahí tiene una pregunta Sí, específica en ese, Marta, o le perfecto. pedimos a que nos cuente un poquito y después tú le haces la pregunta final. Sí, tenía que ver mucho con lo que tú estabas preguntando, Uca, que Bea también, dentro de toda su militancia, también es radialista. Entonces, y que tiene bastante trayectoria y eso también nos impacta y nos motiva a ver cómo nuestras militancias son diversas también en nuestra acción, en cómo vamos construyendo con otras. Entonces, nos interesaba en ese sentido conocer esta experiencia de la radio, cómo nació la idea, de qué se trata, qué temas tratan, a Ujú, quiénes invitan a su espacio y también cómo ver las proyecciones de este espacio, porque tenemos entendido que tiene bastante trayectoria y años. Entonces, también nos interesa cómo se puede proyectar la ujú. radio como un espacio sostenible de militancia feminista. Claro, yo invito a todas las compañeras que se animen a hacer radio porque creo que es un espacio muy potente en que uno aprende muchísimo cada semana. Contrabanda FM es una radio libre, no comercial, autogestionada, que nace hace 32 años, por supuesto yo ahí no estaba, yo estaba en Chile, ni pensaba venirme a Barcelona, y nace con la necesidad de la transición a la democracia aquí en el Estado español después de la dictadura de Franco y todo esto, y entonces hay distintos movimientos que empiezan a organizarse y a gestionar y empiezan a aparecer radios libres. Es una de las primeras radios libres que aparecen en Barcelona y, como no, pues había un chileno, un chileno que ha sido nuestro mentor de alguna manera, Antonio Narváez, que es un lindísimo amigo, que tenía un programa de radio aquí, que ya no, porque se ha jubilado, de no solo jazz y músicas del mundo. Él es músico, entre otras muchas cosas. Una compañera nuestra de máster, chilena también, la Catalina lo conoció, y Antonio le invita, bueno, le cuenta a la radio, etcétera, etcétera. La Cata estaba en ese tiempo haciendo un máster en psicología social, entonces comparte esta idea de hacer un programa de radio sobre, en primer lugar, apareció la idea como para dar a conocer las investigaciones que se estaban haciendo desde el feminismo de psicología social de las estudiantes latinas, entonces para dar también esta mirada del sur a lo que se estaba haciendo aquí, y organizan este programa que se llama El Aleteo Desequilibrado, como un guiño al efecto mariposa y muchísimas otras cosas que yo no participé en el bautizo, pero me encanta, o sea, creo que es un nombre muy bien puesto para hacer feminismo radial con esta perspectiva decolonial. Y a mí me invitaron como al tercer programa, porque yo como estudiaba ciencia y entonces había hecho una investigación sobre los saberes científicos de las mujeres que trabajaban con plantas medicinales, las brujas y bueno, todo un estudio que tenía que ver con recuperar esta memoria de sabiduría ancestral y que también pues tiene que ver en nuestro caso chileno con las machi y todo lo que las hierbas portan como elementos de sanación.
y vine de entrevistada hacia al programa. Me pareció fantástico, porque es una radio en la que no hay propaganda, no hay censura, puedes decir todo lo que quieras y era como, bueno, maravilloso, ¿no? Poder en 1 hora y media de hablar lo que te da la gana y gente que te pregunte cosas sobre el tema que te interesa, bueno, era fantástico. Y me dijeron, bueno, pues si quieres, en ese tiempo eran 5, si quieres te quedas, porque si te gustó tanto, y yo, fantástico. Después de ser un grupo de 5, fuimos un grupo de 6. No, eran 4, conmigo 5, sí. Primero éramos un grupo de 5, y bueno, pasaron 2 años y bueno, nos repartíamos los temas, en fin, pero las compañeras terminaron el máster y se fueron. Catalina volvió a Chile, otras compañeras fueron a otras partes, en fin, el grupo inicial se desapareció y entonces yo invité a más compañeras y esto ha sido muy bonito porque siempre es como una posta de radio, ¿no? El aleteo, de alguna manera yo soy un hilo conductor porque llevo aquí 20 años y no me he ido, pero sí que ha habido muchísimas otras compañeras chilenas que han aportado a que el aleteo exista. Básicamente ha sido un programa de chilenas, básicamente, y feministas, por supuesto, porque luego les mando la música, la falca del programa es muy decidora, ¿no? Aquí donde el género, la diferencia se convierte en mirada, un espacio de murmullo que no se puede contener, el aleteo desequilibrado. Y este aleteo desequilibrado ha tenido las voces, por ejemplo, de los periodos más largos de Arely Escobar, que está en Concepción ahora y que fue una excelente compañera de estudio durante muchos años, mientras ella hizo el doctorado. También estuvo su prima. Eh, Muchísima gente pasó por aquí. Rayén Rovira, entre otras también, que estuvo mucho tiempo acompañándonos. En fin, compañeras lindísimas. Ahora en los últimos tiempos ha estado Lorena, que es otra chilena. Bueno, en fin, también ha habido otras compañeras no chilenas, una que otra mexicana, en fin, pero ha sido un espacio de crear nexos maravillosos porque hemos tenido contacto y hemos tenido la posibilidad de conocer muchísimas realidades donde se están haciendo cosas desde la perspectiva feminista y decolonial, no solo en Barcelona o en el Estado español, sino que en distintas partes del mundo. Sobre todo, hemos tenido mucho contacto con Colombia, con México y con Chile, que son los países que más cercanía tenemos, pero también hemos invitado, por ejemplo, cosas que no teníamos ni idea, como me acuerdo de las cosas que más me ha sorprendido, una compañera que nos vino, defensora de derechos humanos de Filipinas, que nos contaba la situación de derechos humanos en el país y bueno, toda la situación tremenda que estaban viviendo las defensoras, y muchas otras realidades que son menos conocidas, ¿no? Que, que de alguna manera tenemos la posibilidad de dar a conocer. Muchas dirigentes indígenas también que han pasado por acá, del Ecuador, de Perú, de México, de Colombia, que han ido contando cómo estas luchas de defensa de la tierra pues traspasan esta cosa meramente de clase y que también está el aspecto de género muy puesto ahí, porque las mujeres tenemos un papel muy, muy importante en todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida. Bueno, pues ha sido una experiencia que a mí me ha nutrido muchísimo. Yo creo que es, y bueno, evidentemente también las luchas aquí, las luchas que se dan del movimiento feminista, el derecho, me acuerdo cuando en Chile estaba en debate el derecho a decidir y la ley del aborto, hicimos aquí un colectivo que se llamaba Por el Derecho a Decidir, súper original, y que con compañeras chilenas que vivíamos en el Estado español decíamos que nosotras teníamos el privilegio y teníamos más derechos que las chilenas que vivían en Chile, porque aquí el aborto hace mucho rato que es legal, y también, digamos, las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, por el derecho a la salud, hablamos mucho de autocuidado, a veces de maternidad, bueno, de ciencia, de arte, de literatura. Últimamente hemos tenido mucho contacto con compañeras que están en una residencia artística que hay aquí, que se llama Cancerrat, y donde vienen escritoras, pintoras, artistas de distinto tipo, y pues las invitamos a que nos cuenten en qué están. Eso han sido los últimos programas. Pero bueno, siempre hay como un rotativo bastante dinámico de distintos temas. O sea, el aleteo es muy, muy polisémico y no tiene una sola línea editorial, por suerte. Súper. Eh, la primera vez que Beatriz me invitó al aleteo, yo me perdí.
yo me perdí por las calles del Gótico. Pero después llegué otro día, en otra Otro ocasión. día. Hubo una segunda vez. Otro año, sí. Bueno, Sí. pues, oye, me encantaría seguir conversando, pero el tiempo, digamos, de la virtualidad es breve, así que nos quedamos para otra conversa después. Me ha gustado mucho, no me canso de escucharte. También quiero decir que eh, ¿cómo dijiste tú que le decías mujer de radio? ¿Cómo era, Beatriz Barra? Radiodista, dijo. Radio, radio. Radialista, Dista. Radialista. Bueno, me radialista. encantó Radialista. Y quiero, digamos, mencionar, si me lo permites, que en tu biografía, digamos, como hija, también hay una historia ahí de radio, ¿no? Bueno, Eh, sí, claramente yo tengo memoria de radio intrauterina porque mi madre, la Olimpia, era locutora de la Radio Universidad de Concepción y entonces mis recuerdos de muy chiquitita son viendo a la mamá transmitir y yo estando en la sala de efectos especiales fascinada, cerrando puertas y haciendo cosas donde hacían los radioteatros en la Universidad de Concepción, en la radio de la universidad. Así que la radio para mí es un espacio muy familiar, aunque en realidad reconozco que nunca me imaginé que yo iba a hacer teatro. O sea, radio, y también hemos hecho radioteatro. radio, radio. Porque claramente Radialista. pues Mm. no era una cosa que estuviera planificada, pero bueno, fue surgiendo maravillosamente y tiene que ver con las militancias feministas y tiene que ver con las militancias de la izquierda y tiene que ver con las ganas de transformar el mundo y que más gente se sume a la creatividad y a hacer su aporte desde donde pueda, porque a veces uno piensa, ¿qué voy a hacer yo si estoy sola? O sea, imagínate una migrada que llegó aquí sin conocer a nadie. Yo cuando llegué tenía un contacto, o sea, no conocía a ninguna persona. Y poco a poco te vas armando de redes y esto es maravilloso armar redes, conocer gente, darte cuenta que estamos súper conectadas en general, que las mujeres tenemos una fuerza muy potente. Yo cada vez que entrevisto a una defensora de derechos humanos me da una admiración, pero tremenda, porque gente que se ha jugado la piel, bueno, pues como de una manera admirable, que tiene un compromiso con la transformación social. Bueno, y tengo un par de personas que siempre entrevisto en la radio, entre otras a mi madre, a la que admiro mucho y que también me va contando qué pasa en Chile, qué pasa pues con todas las luchas que se están dando en Chile, porque obviamente a veces hay retrocesos, pero que las cosas son procesos que continuarán. Así que invitar a toda la gente a que o haga radio o escriba o haga algo o pinte o cree o se enrede o haga un grupo de amigas, bueno, lo que quiera, pero que en el fondo es súper importante no quedarse sola, Sí. porque la sensación de soledad genera mucha impotencia y la praxis de militar socialmente o políticamente donde uno quiera, pero militar en las ideas de transformación que uno tiene son fundamentales para encontrarse con otras que tienen los mismos sueños que nosotras de transformar este mundo, que es posible, que podemos construir otros mundos, que no nos podemos quedar en estos grises que nos toca vivir a veces, sino que no perder esa esperanza que yo creo que es un motor fundamental para la buena vida. Súper, gracias. Y gracias por esa perseverancia que siempre has tenido y la sigues teniendo. O sea, está claro, llevas 16 años haciendo Bueno, radio. 16 años en Mujeres Pa'lante y 20 En años en la mujeres, radio. 20 20 años en la años radio. en la radio. Sí, 20 años. Imagínalo, Así que imagínalo. Ah, aquí, bueno, bueno, y pues, como te digo, una cosa que yo no me esperaba, así que creo que cualquier persona que se anime, cuando yo empecé la radio no tenía idea cómo funcionaba una mesa de sonido, cómo ajustar un volumen, cómo usar un micrófono sin que se acoplara, no sabía nada de nada, y todo eso se puede aprender. Así que toda la energía para que la gente se anime y experimente nuevas maneras. O bueno, o si no quiere hacer radio, pues que escriba como tú. Me acuerdo los primeros volantes que hacíamos de poesía con el sí, Ventoleras claro. o con el Y que libro tú de nos Ventoleras ayudabas, por o cierto. las hojitas de poesía. Bueno, en fin, que siempre hay maneras que hay que buscar con ingenio de poder hacer trascender
ir colectivizar. más allá, no Mm, repartir. A mí el nombre de Ventoleras me parece maravilloso porque me conecta mm, con Concepción y me conecta con el movimiento y con la posibilidad de fluir. Creo que es un nombre súper. maravilloso para un proyecto maravilloso también. Gracias, Bea. Oye, bueno, pues te vuelvo a agradecer y le voy a dar la palabra a Beatriz Barra para que pueda cerrar este momento de encuentro cómplice que efectivamente ha sido un encuentro muy cómplice. Sí, me sumo a las palabras de Oka, ha sido un encuentro muy cómplice, estoy muy contenta, con mucha gratitud hacia ti por haber compartido este espacio, esta conversación y tanta historia que tienes, o sea, tremenda todos esos años, esas participaciones tan lindas y cómo lo expresas. Así que agradecida y súper contenta de que seas parte también de este encuentro cómplice, que como te lo comentábamos al principio, es parte también de un ejercicio de memoria en el marco de los 6 años de nuestra organización. Somos una organización un poquito joven, pero también con hartas ganas de persistir y de seguir sosteniendo lugares donde podamos, más que de recuperar, activar nuestras memorias. Así que muy agradecida y cuando vengas a Chile nos tenemos que juntar con el museo para que conozcas al resto de compañeras, de cómo lo estamos haciendo, de cómo nuestro feminismo también se nutre de los feminismos que están articulándose en otras partes del mundo. Nosotras creemos mucho en el internacionalismo, en lo transnacional, que es fundamental también para pensarnos, porque en definitiva todos estos sistemas excluyentes, opresores, violentos, están instalados en todo el mundo con distintas matices y con distintas particularidades, pero también nos interesa mucho generar este tipo de alianzas transnacionales. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta memoria, esta historia que vamos construyendo desde el Museo de las Mujeres Chile. Muchísimas gracias. Un beso gigante. Y un placer ser parte también porque siento que son muy hermanas, ¿no? Muy cómplices absolutamente. Seguimos, seguimos más adelante. Gracias. Abrazos. Abrazos, un abrazo a todas, muchas gracias a la UCA también, a la BEA, un besito y nos vemos muy